Y a esta hora de la mañana quiero darle la bienvenida en los estudios aquí en Guayaquil a Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, analista económico. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias y gracias por estar aquí. Pues bueno, como lo habíamos mencionado, esta semana conocimos de la buena noticia de este préstamo que otorgaría el Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones de dólares. Y lo que para el gobierno resultó gratificante es saber que sería un desembolso inmediato. Para hoy están previstos que se entreguen 2.000 millones de dólares. ¿Qué representa esto para el país, para un país donde se ha calculado estimado un déficit bastante alto de 8.300 millones de dólares? Bueno, significa lo mismo que para un paciente anémico en estado crítico, el que le lleguen unas pintas de sangre para poder subsistir. Este préstamo, este acuerdo con el Fondo Monetario es una tabla de salvación, pero no resuelve los problemas de fondo. Yo creo que estuvo muy bien negociado en función de que el grueso del desembolso, hay 4.000 millones de los 6.000 y más, se van a dar en este año. Es el momento más crítico debido a que por la pandemia, las ya terribles herencias recibidas de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, se magnificaron tremendamente. La falta de acción del gobierno actual también en realmente corregir a fondo los problemas, por lo menos la dirección sí se ha cambiado, produjeron entonces una situación tan dramática, repito, por la pandemia, que si esta inyección no llegaba, Liz, Dios mío, lo que hubiera pasado, porque la cadena de pagos, debido a estos incumplimientos y atrasos del gobierno, que no le ha pagado a tanta gente, a tantas empresas, a tantos municipios, a universidades, a contratistas, esta ruptura de la cadena de pagos era ya insostenible. Ahora, y efectivamente esta inyección de dinero representa un alivio a la situación fiscal y ya se lo anunció que sería destinado este primer desembolso para obligaciones pendientes, pero usted ha enumerado algunas de esas obligaciones que hay. ¿Por dónde se debería empezar? Hay que empezar por todas, pues. O sea, usted no puede decirle a la Junta de Beneficencia, espera, al IES, espera. Hay contratistas que los tienen casi quebrados, hay municipios que no dan más, hay universidades a las cuales no se les da a unas aportaciones, a otras privadas no se les devuelve el IVA, que es retener algo que es de la universidad. Entonces, hay situaciones por todos lados explosivas, pero confiamos que estos 4.000 millones de dólares de aquí a diciembre, más el resto de flujos de Banco Mundial, de BID, de ingresos, de recaudaciones, etcétera, puedan mantener estable al paciente, que es lo que ahora se necesita. Pero eso quiere decir, economista, que los 2.000 millones que se desembolsarían el día de hoy y los 2.000 millones que se prevé se desembolsen en diciembre ya estarían comprometidos. Ya sería dinero que estaría repartido. Bueno, Liz, el momento en que usted tiene un presupuesto, hay un conjunto de partidas que se llaman gastos y unos ingresos. Hay un hueco. Por lo tanto, lo que venga para cubrir el hueco ya está comprometido en esas cosas que están presupuestadas. Y sigue siendo doloroso que el tamaño del sector público no se reduce, que aparentemente es imposible reducir el tamaño de la burocracia. Y esto sí es muy grave porque aquí lo he dicho y lo sigo diciendo. ¿Qué va a pasar si después de esta pandemia el sector público se reduce un poquito y el privado mucho más? Y si uno dice, se redujo el sector público así, pero va a quedar en relación al sector privado, que es el que sostiene al sector público, va a quedar más grande. Y esto es insostenible. Ahora, el gobierno ha hecho anuncios de esa reducción del sector público y precisamente cuando se da un tipo de acuerdos como este hay una carta de intención que establece compromisos, cosas que el país debe cumplir una vez que se otorga este dinero y depende de ese cumplimiento los siguientes desembolsos. Así se actúa normalmente dentro de estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Si ya de por sí normalmente estamos acostumbrados a que esto implique ajustes, recorte del gasto fiscal y como digo, el gobierno ya ha hecho anuncios de que
algo ha hecho en ese sentido. ¿Qué más debe hacer entonces el gobierno ahora dentro de esta negociación que tiene condiciones especiales para el país? Liz, ya esto no es un tema del gobierno. El Ecuador está en una situación en la cual la sociedad en su conjunto tiene que entender la gravedad del problema. Tome usted el caso de la seguridad social. Esto ya no es un tema ni del actual gobierno ni del próximo gobierno. Es un tema del país. Tome usted el caso de la absurda legislación laboral. Tome usted el caso de la minería que tiene que ser apoyada para sustituir al petróleo. Tome usted el caso de la eliminación de los subsidios, de la reducción del tamaño del Estado, de la gran reforma financiera que se necesita para desmantelar un absurdo sistema de más de 20 tasas de interés totalmente irracionales. Esos ya no son temas de un gobierno, esos son temas de la sociedad entera. Y ya no hay espacio. El problema, Liz, es que no hay espacio. Con el nivel de deuda que va a quedar el país hacia el fin de este gobierno, no hay espacio. Se tienen que hacer las cosas. Ya no hay espacio de maniobra. O el país hace las grandes reformas y entiende que tiene que ir a una economía libre para enfrentar con seriedad el reto de salir de la pobreza y lograr más equidad, o no vamos a ninguna parte. Y esto es lo fundamental de entender este momento. Ciertamente hay candidatos que serían un desastre para el Ecuador, pero aunque un candidato bueno o que tenga las ideas correctas llegue al gobierno, si la sociedad entera no se pone de acuerdo, no vamos a poder marchar. Y le doy un ejemplo. Nosotros eliminamos el subsidio de los combustibles en 1994. Se había eliminado esta verdadera tragedia para el Ecuador. Y los partidos políticos fueron a la Corte a declararlo inconstitucional y echarlo para atrás. O sea, una sociedad que por falta de acuerdos decidió seguirse envenenando. Pero una falta de acuerdos que desde su criterio igual podría seguir manteniéndose hoy, a pesar de que usted cita un ejemplo de 1994. Y ahí precisamente a este gobierno le restan 8 meses para cumplir con ciertas cosas que seguramente el Fondo Monetario evaluará, pero de ahí será quien asuma la presidencia en mayo, a quien le corresponderá continuar con lo acordado para poder seguir recibiendo estos desembolsos. Entonces, de tal forma, ¿cuáles deberían ser entonces esas reformas o esos pasos que hay que dar de inmediato para poder seguir teniendo hasta cierto punto ese beneplácito y confianza de los organismos multilaterales que se convierten en una huella de salvación en estos momentos? El Fondo Monetario ha evolucionado de tal manera que hoy comprende las realidades políticas muchísimo más que esos extremistas, como le oía a Walter Spurrier el otro día decir, y ahora los extremistas que siempre han criticado al Fondo Monetario, ¿van a cobrar los sueldos con la plata del Fondo Monetario o no? ¿O la van a rechazar? ¿No? Una muy buena observación. Bueno, el Fondo Monetario no está exigiendo grandes cambios en este gobierno, porque no tiene el gobierno ya espacio político. Es un gobierno totalmente desgastado. Pero es que tampoco se trata de decir el próximo gobierno. Sí, el próximo gobierno tiene que liderar, pero acuerdos de la sociedad. Usted, por ejemplo, una reforma... ¿Pero cuáles deberían ser esos acuerdos a los que debería llegar la sociedad? La seguridad social requiere una transformación profunda. Usted no puede seguir cobrando sobre 12 sueldos y jubilando sobre 14. Usted no puede seguir permitiendo que artificialmente las personas durante sus últimos 5 años de trabajo suban brutalmente sus aportaciones para jubilarse en base a eso y no al promedio de lo que realmente han aportado. Usted no puede seguir permitiendo o creyendo que una seguridad social se puede nutrir en sus pensiones con el 40% de aportación del Estado. Eso no existe en otra parte. Entonces, esto va a requerir una reforma dramática de la seguridad social. Y eso requiere el acuerdo de toda la sociedad. Usted no puede seguir con la legislación laboral actual, totalmente estalinista, marcada por conceptos alejados de la realidad moderna. No puede seguir con un ataque, una obsesión de que la minería, la gran minería, es destructiva, cuando
es la gran minería la que se puede controlar, fiscalizar y que puede ser una fuente para sustituir ingresos petroleros. No puede seguir con la estructura de tasas de interés y la falta de un verdadero mercado de capitales porque no vamos a ninguna parte en el desarrollo. No puede seguir con este tamaño del Estado. Hay que ponerse de acuerdo qué se va a concesionar, dónde se va a reducir, cómo se va a aplicar tecnología para que no se necesite tanto personal, cómo se desarma la asfixia regulatoria, organismos que están ahí solo para preguntar cosas, solo para poner obstáculos, no para ayudar al desarrollo. Todos estos grandes temas y otros más que no hay espacio en un programa tan corto como este, tienen que ser un acuerdo de la sociedad. Pero esos acuerdos de la sociedad conllevan también una decisión y una voluntad política para la aplicación de medidas que muchas veces pueden ser antipopulares. En una época difícil del país, en un arranque de un gobierno, ¿hasta qué punto realmente se pueden llegar a establecer esos acuerdos que pueden tener un alto costo político? Si no los establecemos, no vamos a salir. Los países salen de la pobreza en décadas de hacer bien las cosas. No salen porque hay un buen gobierno. Viene este gobierno. No. Dígame qué país resuelve la pobreza en 4 años. En 8, no. Y se sostienen esas políticas. Y el Ecuador está muy lejos de lograr el entendimiento de cuáles son las cosas que hay que hacer y sostener. A mí un gran economista, Charles Kindleberger, cuando yo tenía 25 años de edad, me dijo, y recuerde siempre, más importante que tomar medidas económicas es saber mantenerlas. Y a través del tiempo, el vaivén de las cosas aquí es demencial. Tenemos que entender un camino, como lo entendieron los países que han tenido éxito, porque los países no salen en 4 años. La pobreza se derrota en décadas de hacer bien las cosas. Y si no entendemos estos grandes temas, el acuerdo con el Fondo Monetario será un parche. Lo alabamos, lo agradecemos. Creo que ha sido una gran gestión del gobierno conseguir esta plata. Ha sido bien conseguida, pero no nos va a resolver el problema de la pobreza, ni nos va a sacar adelante a menos que como sociedad entendamos los temas que hay que entender. Ahora, llama la atención, economista, que al dar a conocer la noticia de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se resalte que estos recursos constituyen también un escudo para mantener la dolarización, que decía el ministro Martínez que hay un riesgo para este sistema, y al punto de que se dice que a los $4.000 que llegarán este año, ¿verdad?, permitirán que este gobierno deje blindado este sistema en el que actualmente está el Ecuador. ¿Hay tal riesgo como se lo expone? Y porque es una preocupación permanente, ¿no? Yo le doy el ejemplo de Grecia. En Grecia llegó un momento en que no había billetes en circulación, euros. No había plata en los cajeros. No había cómo pagarle a los jubilados. La crisis fue brutal y ahí siguen con el euro. La dolarización se protege sola. El problema es qué clase de crisis económica hay si no hay dólares. Ciertamente, en una economía sin moneda propia, si no existen los recursos que vengan del exterior, que pueden venir por exportaciones, por inversión extranjera, por remesas o por créditos, la sumatoria de todas esas cosas es lo que finalmente produce la cantidad de divisas que están circulando en la economía. Si no vienen, como le pasó a Grecia, una crisis total, Grecia pues tuvo 30% de caída del PIB en 5 o 6 años y no ha podido crecer. Y otra realidad es la de Puerto Rico. Y yo me acuerdo haber dicho el año 2015 que si ya en ese momento el Ecuador no actuaba, porque ya el 2015 la FARC, Familia Revolución Ciudadana, había desbaratado a este país. Era evidente que había que corregir. Y está escrito. Yo dije, vamos a tener largos años recesivos como Grecia y desgraciadamente se están cumpliendo. Y asimismo hoy le digo al país, con el único interés de que este país salga adelante. Yo no estoy en ningún esfuerzo electoral ni
tengo ningún interés que no sea el país. Que si no actuamos, ningún gobierno va a resolver eso. Si no actuamos ¿en qué? En entender estos grandes temas, afrontarlos y resolverlos. Ahora, pero ¿algún cambio ha habido en ese rumbo del manejo de la economía? Porque los organismos demostraron nuevamente la confianza y esto no lo hacen ahora. Ahora decían las autoridades del Fondo Monetario que ha tenido que ver esta renegociación con los tenedores de los bonos, que también el manejo de la pandemia, cómo se estructuró de manera sólida, quizás el apuntalar en medio de una crisis tan grave sanitaria, la afectación que nos deja económicamente, pero ya esa confianza venía desde tiempo atrás. Esta de aquí son negociaciones que vienen desde ya hace algún tiempo atrás. Pero ¿cómo no va a haber confianza el momento en que usted ya no está alineado con un tirano como Maduro, un loco como Daniel Ortega? Ya no se alinea y se alinea con la sensatez, con la prudencia, con la lógica. Es obvio que este gobierno, si un mérito histórico tendrá, es haber cambiado el rumbo de un tren que iba irremediablemente a la ruta de Venezuela. Ese mérito habrá que reconocerlo. Y ciertamente que los organismos internacionales y la comunidad internacional ha valorado ese esfuerzo. Ahora, economista, quiero compartir algunas cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador que decía que en ese segundo trimestre del 2020 señalaba que el Producto Interno Bruto decreció en un 12,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, si bien la mayor caída trimestral está observada pues en este tiempo, ¿no? El PIB totalizó 15.790 millones, decían ellos, de términos constantes y 23.550 millones en valores corrientes. Si bien este decrecimiento experimentado por nuestro país es inferior al de otros países de la región, según lo señalan las cifras, ¿cómo nos proyecta ya el panorama, ¿no? Para concluir ese último trimestre del 2020 y lo que se viene para empezar el próximo año? El programa con el Fondo Monetario contempla que el Ecuador va a decrecer 10-11% este año. Es un decrecimiento de dos dígitos, es muy fuerte. Muchos países del mundo están, casi no hay país en el mundo que vaya a crecer el año 2020. Por eso hay que entender que no hay espacio, porque, por ejemplo, al Perú este problema le agarró con 60 y más de $1.000 millones de reserva. ¿Con cuánto le agarró al Ecuador? Casi sin nada, 2.000 millones por ahí de liquidez, porque igual, ¿cuántas veces en este programa denunciamos el asalto al Banco Central y el llevársele la liquidez? Porque el Ecuador tiene que recordar que el daño de la FARC, la Familia Revolución Ciudadana, no es que lo vamos a resolver en 10 años, recién lo vamos a entender en 10 años. Es tan profundo, tan doloroso, tan malévolo, que van saliendo cosas como lo del ISPOL, como todo de lo que se fue forjando en esa administración. Y entonces, si esa es la realidad de que el daño es tan profundo, la solución requerirá igual muchos años. Quiero agradecerle, economista, que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias a usted.